Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar un momento para que entren los que están en la sala de espera. ¿Qué pasó? Buenas noches, mis amados. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta clase por Zoom. Vamos a ver quiénes nos quieren saludar. Por favor, levante su mano para que nos pueda saludar. Marta Mayorga. Muy buenas noches, Pastor José Luis. Muy buenas noches, papito. Es un gusto, un privilegio, mamita, poderle saludar a usted también, a los y a sus demás hermanos, a toda la familia ministerial. Es un gusto, un privilegio bendecirles en esta noche en el nombre de Jesús. Un saludo cordial para todos y cada uno de los hermanos que nos honran con su presencia a través de esta plataforma. Que el Señor siga derramando bendiciones para todos ellos y para toda su familia. En el nombre poderoso de Jesús, les saluda Marta Mayorga de Managua, Nicaragua, y pertenezco a Conquistadores del Reino. Muy buenas noches a todos. Bendiciones. Ahora, Alfonso y María Elisa. Buenas noches, Pastor José Luis. Saludamos también a Mamita Patricia, a nuestro amado Papito José Luis, a sus hermanos, a todos los hermanos de esta plataforma. Nos sentimos muy honrados de pertenecer a esta hermosa familia. Nosotros somos del Ministerio Conquistadores del Reino y estamos en Chile. Bendiciones para todos y damos gracias a Dios por esta palabra que trae para nuestras vidas, para compartirla con todos aquellos que quieran recibir la palabra de Jesús, las buenas nuevas. Bendiciones. Bendición. Ahora va a saludar Griselda. Hola, buenas noches, conquistadores. Buenas noches a todos mis hermanos de la fe, a la familia pastoral, a mi apóstol. Un saludo, un abrazo fuerte. Bueno, mi apóstol, sepa que todos estamos parados en la brecha pidiendo pues esa pronta recuperación que sabemos que va a ser, bueno, inmediata. Lo extrañamos bastante, lo queremos más, y apreciamos enormemente que se haya continuado con la escuela y que el pastor José Luis lo esté haciendo tan bien como su papi. Y bueno, de todos los conquistadores, pues que han estado presentes con sus enseñanzas. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, les provea de sabiduría cada día más. Desde Lima, Perú, Griselda Peña, una conquistadora del reino. Dios me los bendiga. Amén, bendiciones. Ahora Alejandro. Buenas noches, pastor. Bendiciones, bendiciones al apóstol, a la profeta, a los hermanos que están en la plataforma. Soy el pastor Alejandro Spinardi, me estoy reportando de Argentina, soy un conquistador del reino y bueno, expectante por lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Bendiciones y abrazos. Bendiciones. Bueno, vamos a iniciar con la clase de esta noche. Somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. El Señor nos ha pedido que levantemos un ejército para Él, para tomar las naciones para Él. Y así es como fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Esta noche vamos a ver una enseñanza muy importante que tiene que ver con paternidad ministerial. Y en esta ocasión yo voy a tener el privilegio de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Soy el pastor José Luis García.
Entonces, como decíamos, esta noche el tema es paternidad ministerial. Para poder iniciar con esta enseñanza, yo quiero que leamos un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire qué interesante lo que dice Pablo en este texto. Él dice, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Cuando dice años, ¿qué son años? Mentor, maestros. Entonces dice que podemos tener muchos maestros, pero no tenemos muchos padres, tenemos uno. Entonces debemos entender esto. Podemos recibir enseñanzas de diferentes maestros, diferentes ministros, y sí son bendición para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender que es diferente lo que es el padre ministerial. Cuando tú tienes un padre ministerial y entiendes verdaderamente por revelación que ese es tu padre ministerial, entonces vas a tener la fuente correcta cuando escuchas y recibes por revelación y entiendes lo que te dice tu padre ministerial. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo dice, porque pues, en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y luego él dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y aquí habla de la manera en cómo obra un hijo ministerial. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire qué maravilloso. Esta era la confianza que Pablo tenía en Timoteo, que su hijo ministerial, que había sido formado y que cuando él fuera iba a enseñar de la misma manera en como Pablo lo hacía. Quiero que veamos, porque esto es algo muy importante. Quiero decirles que la paternidad ministerial no solo es legítima, sino que también es sobrenatural. ¿Por qué digo que es sobrenatural? Porque naturalmente usted y yo tenemos un padre biológico y una madre biológica. Pero es algo sobrenatural cuando tú recibes esa revelación por parte del Señor y tú le llamas padre o madre a alguien con quien no tienes una línea consanguínea de manera biológica. Eso es algo sobrenatural, que Dios te revela quién es tu padre. Y entonces eso es muy importante. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que se empiezan a abrir tus oídos espirituales para que por revelación puedas entender acerca de esto. Porque aquí nosotros necesitamos entender lo que es la paternidad ministerial y por qué es tan importante para nosotros. Podríamos decir entonces que la revelación de la paternidad de Dios es muy importante antes que la revelación de la paternidad ministerial. Empieza con la paternidad de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque si tú no tienes u oras al Señor para que se te revele la paternidad del Padre Celestial, no vas a poder entender la paternidad ministerial. Porque si no se te revela quién es Dios como Padre, entonces no vas a poder comprender la paternidad ministerial que tienes enfrente de ti. ¿Por qué? Porque necesitamos orar al Espíritu del Señor para que se nos revele primero la paternidad del Padre Celestial. Y entonces podremos entender la paternidad ministerial. Solo el que se le revela y conoce a Dios como Padre podrá recibir saludablemente a los padres ministeriales. ¿Por qué digo saludablemente? Porque muchas veces hay muchas personas que tal vez vienen de hogares disfuncionales, hogares donde se separaron los padres, hogares donde hubo divorcio, tal vez donde hubo hijos no deseados, o en el caso de los que tuvieron al padre y a la madre juntos, tal vez ellos vieron cosas que no eran correctas, como que el padre venía ebrio y que golpeaba a la mamá, y eso le produjo en el hijo un resentimiento, una herida. Y una cosa que ocurre cuando no tenemos la paternidad de Dios bien establecida, bien revelada en nosotros, es que nosotros tendemos a atribuirle las características que tenía nuestro padre natural. Entonces, cuando esa persona que todavía no ha recibido esa revelación
intenta entender a Dios como su padre, entonces se le viene aquella imagen del padre natural y dice, no, mi papá, ¿qué quiere decir que Dios es como mi papá, que me golpeaba, que golpeaba a la mamá? Entonces no lo puede recibir bien. Y cuando vienes a ver o a sentarte a los pies de un padre ministerial, se viene esa misma imagen, porque esa es la imagen que esa persona tiene de lo que es un padre. Por eso es tan importante que primero nosotros podamos ser sanados y podamos recibir esa revelación de la paternidad de Dios. Por eso necesitamos que el Padre Celestial se nos sea revelado en esta dimensión de la paternidad primero, de que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y entonces podremos comprender esa dimensión y podremos decir como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, papito bello, papito lindo. Pero para eso, tú tienes que lograrlo en la intimidad, cuando se te revele el Padre. Tenemos que entender eso. Porque entonces solo así primero vamos a poder tener la revelación de la paternidad de Dios y entonces a través de ello vamos a poder entender lo que es la paternidad ministerial. Porque yo quiero decirles de que esto tiene que ser por revelación. Cuando hablamos de la paternidad ministerial, se nos es revelado quién es nuestro Padre ministerial. Esto no es algo que alguien venga y te diga, no, es que dice el Señor que usted va a ser mi hijo. No se trata de eso. Él va a ser Dios el que nos revela a cada uno de nosotros quién es nuestro Padre ministerial. Y eso es algo muy importante. Ahora, yo quiero que nosotros entendamos una cosa muy importante, que para poder ser padres, primero tenemos que ser buenos hijos. El que no ha pasado por la etapa de ser hijo, no va a poder llegar a ser un buen padre. Entonces es algo muy importante, mis amados. Y entonces nosotros debemos entenderlo. Ahora, es importante que la paternidad, como les decía, se nos sea revelada para tener esa sanidad espiritual y también hasta física. Porque sabemos que muchas cosas que nos pasan en el cuerpo pueden ser por resultado de alguna herida que tiene que ser sanada. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que comprender que lo que Dios ha determinado para nosotros como hijos. Dios nos ha determinado nosotros como hijos para que también podamos ejercer un propósito que Él tiene para nosotros. A cada uno de nosotros, Él nos ha dado un propósito. Y eso es muy importante. Todos aquí tenemos una asignación y un diseño de Dios para la obra la cual nos ha llamado. Y una de las principales labores que cumple el Padre ministerial es que a Dios le revela al Padre el código genético del Hijo y le dice cuál es el propósito de ese Hijo para que lo pueda formar y le pueda enseñar para que pueda cumplir con ese propósito. Si usted mira, por ejemplo, en el caso de Elías con Eliseo, cuando Dios le habla a Elías y le dice, ve y unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. En ese momento Dios no le estaba diciendo a Eliseo que era lo que iba a hacer, sino que le estaba diciendo a Elías, cuál era el propósito que él tenía para Eliseo, para que Elías lo pudiera preparar y formar para cumplir con ese propósito divino. Eso es algo muy importante y esa es una de las labores principales del padre ministerial. Entonces debemos entender esto, mis amados. Hay otras cosas que debemos entender con relación a lo que es la paternidad ministerial. Cuando existe una paternidad genuina, no existen celos ni competencias ministeriales. Esto es muy importante, porque hay algunos que a veces se ponen a pensar, bueno, es que vamos a ver, ya viste que aquel ganó más que yo, estamos haciendo lo mismo, no es posible, y algunos tienen como esa mentalidad de competencia, como de celo. Pero cuando nosotros tenemos revelada bien esa paternidad y nos sentimos seguros en nuestra identidad de hijos, no vamos a sentir ese celo. ¿Por qué es tan importante? Porque los hijos que entienden y entienden su lugar como hijos y tienen bien revelada esa paternidad, ellos se sienten seguros y afirmados, sabiendo que no pueden ser reemplazados.
Pero el que no tiene segura esa identidad, solo se siente afirmados cuando le reconoce, cuando le dan una posición o un título. Los que son hijos, siendo hijos, sienten afirmación aunque no le coloquen en una posición, aunque le aplaudan a otro, porque entiende cuál es su lugar, porque se les ha revelado y tiene esa seguridad. Los hijos saben que no pueden ser reemplazados porque son hijos. Entonces debemos entender esto. Cuando tenemos también la revelación de cuál es el llamado de cada uno, como les dije, ya no hay celo ministerial. Y eso es lo que debería ser. Ahora, cuando tienes revelación de la paternidad de Dios y de la paternidad ministerial, otra cosa importante es que recibes con sencillez de corazón la corrección y la palabra revelada. Esto es muy importante, mis amados, porque una de las cosas principales que hace el padre ministerial es que nos forma y nos guía para que podamos alcanzar la madurez. Pero para poder ser formados, para poder ser guiados y poder llegar a esa madurez, hay veces donde el padre ministerial nos va a tener que corregir, nos va a tener que decir que algo no está bien y algo en que tenemos que mejorar. Y nosotros tenemos que tener la humildad y la sencillez de corazón para poder recibir la corrección. Y no siempre es sencillo, hay veces donde tal vez se pueda sentir feo en el momento, pero es para bendición, es para que nosotros podamos seguir creciendo. Vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí lo dice la escritura, que tal vez en el presente, cuando te llaman la atención, cuando te corrigen, no se siente gozo en ese momento. Pero si tú prestas atención a la corrección, si tú honras a tu padre ministerial y escuchas y obedeces esa corrección, después vas a ser bendecido por ello. Esto es muy importante, mis amados, porque así es como nosotros vamos creciendo y somos formados para llegar a la madurez. Hay personas que no les gusta ser corregidos y prefieren no tener un padre para no tener que rendirle cuenta a nadie y dicen, no, es que yo solo con Dios estoy bien, yo no necesito padre, yo soy independiente. No existe cosa como un ministro independiente, mis amados. Es muy importante que nosotros entendamos porque es la única manera en que vamos a poder llegar a la madurez. Entonces es muy importante esto. También que podamos recibir bien la palabra revelada. Porque hay muchas veces donde nosotros tenemos que entender que cuando nos viene una palabra por parte de nuestro padre ministerial y nos dice haz así o nos da una instrucción, tenemos que entender que Dios nos está guiando a través de nuestro padre ministerial. Y entonces, al honrar a nuestro padre ministerial, también estamos honrando a Dios, porque Él es quien puso a nuestro padre ministerial para guiarnos. Entonces, si nosotros tenemos la certeza de que es Dios quien nos ha puesto a nuestro padre ministerial, entonces no hay por qué cuestionar, hay que obedecer. En la obediencia está la bendición, mis amados. El deseo de un padre es que sus hijos crezcan. El deseo de un verdadero padre es que su hijo crezca, de que llegue a mayores dimensiones que las que él llegó. Nosotros hemos hablado mucho de eso en esta escuela, de que el techo de los padres es donde empiezan los hijos a crecer aún más, porque todo lo que el padre ha ido trayendo, que ha ido avanzando, los hijos van a continuar más allá, llegar aún más lejos, si son obedientes y se dejan formar, porque eso es lo que el padre quiere. El padre ministerial lo que quiere es que sus hijos puedan crecer, puedan llegar y ser aún más exitosos. Por eso es tan importante de que recibamos la corrección y seamos humildes para hacer caso, sabiendo que eso nos va a catapultar a nuevas dimensiones. La corrección es necesaria porque eso es lo que nos va a llevar a esos niveles que el Padre tiene para cada uno de nosotros. El problema es que hay algunos que a veces no les gusta aceptar la corrección. Entonces, quiero decirte de que si tú no aceptas la corrección, entonces no vas a poder avanzar. Porque esa es la manera en que nosotros somos formados. Por eso debemos devolver y entender y recibir de Dios a través de nuestro Padre ministerial. Ahora, otra cosa que hace nuestro Padre ministerial es que nos imparte.
Vamos a ver lo que dice Números capítulo 27, versículo 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Aquí Dios le está dando una instrucción a Moisés, le está diciendo, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Sobre quién? Sobre Josué. Tenemos que entender esto. Aquí Dios le dice a Moisés, pon tus manos sobre Josué. Dice, y pondrás de tu dignidad sobre él. O sea que le iba a impartir. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Cuando Moisés le impartió a Josué, dice que es de su dignidad. Entonces, esto es muy importante. Fue impartido. Y eso es lo que hace un padre ministerial. Vamos a ver 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuántos quieren la doble porción del espíritu? Bueno, si nosotros queremos recibir eso, tenemos que haber pasado ese proceso. Cuando usted mira que lo que pasó con Elías y Eliseo, ahí dice en la escritura que de donde iba Elías, iba Eliseo. Que Eliseo nunca se apartaba del lado de Elías, siempre estaba con él. Y dice, y le servía. Entonces, eso es lo que debe hacer un hijo ministerial. Debe estar siempre al lado del Padre, ahí y sirviéndole. Esto es muy importante. De hecho, Eliseo pasó entre 10 y 14 años con Elías y no se apartaba de él. Cada vez que Elías le decía, quédate aquí, voy a ir a tal lugar, Eliseo le decía, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Entonces, Eliseo siempre se quedaba ahí con Elías, no se apartaba de él. Y mire algo muy importante que quiero resaltar. 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 14. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Esto es después de que Elías ya había sido llevado en un torbellino. Dice que a Elías se le cae el manto y entonces lo tomó Eliseo. Y dice que después de que Eliseo tomó el manto que se le había caído a Elías, dice que golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía Elías. Dice, hubo golpeado del mismo modo las aguas, o sea, de la misma manera en que lo hacía su padre ministerial. Y esto es algo muy importante. Hay muchos que están esperando que no esté el Padre para decir, bueno, como ya no está Él, ahora lo puedo hacer como yo quiera, lo voy a hacer a mi manera, porque yo creo que así va a ser mejor. Pero, mis amados, hay bendición si nosotros continuamos haciendo las cosas de la misma manera como nuestro Padre ministerial nos lo enseñó. Si usted mira un poco más adelante, usted va a ver que dice que los hijos de los profetas, o sea, los que estaban en la escuela profética, vieron lo que pasó cuando Eliseo golpeó las aguas de la misma manera que Elías y dijeron, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. ¿Cómo pudieron reconocer eso? Lo reconocieron porque vieron que Eliseo hacía las cosas de la misma manera que Elías y se veía el respaldo de Dios. Y entonces ellos dijeron, bueno, esto significa que el espíritu que estaba en Elías ahora está en Eliseo. Qué importante es que nosotros continuemos haciendo las cosas de la misma manera que nos lo enseña nuestro Padre ministerial. Es muy importante, mis amados. Entonces, como hijos ministeriales, debemos entender y comprender que debemos hacerlo de la misma manera como nuestro Padre nos lo enseña. Y yo les aseguro que eso va a funcionar, va a tener el respaldo. Entonces, vamos a aprender otra cosa muy importante. Así como los padres invierten tiempo en ministrar, aconsejar, impartir a los hijos, también los hijos ministeriales tenemos responsabilidades que debemos cumplir. Hay cosas que deben hacer los hijos.
Número 1, admirar a sus padres. Ahora, un término que escuchen bien, muchas veces es mal interpretado, ya que muchas personas cuando escuchan admirar, lo piensan que es como idolatrar, y no es lo mismo. Nosotros debemos admirar a los padres y debemos entender que no se trata de idolatría, porque tú amas primero al Padre Celestial, pero tú admiras, tú respetas a tu Padre Ministerial y quieres hacer las cosas como Él las hace. Esto es algo muy importante, mis amados. 2, imitar lo que admiramos de los padres. Ahora, no se trata de imitar formas, no se trata de imitar tal vez la forma de caminar o la forma de vestir. No se trata de eso, se trata de imitar principios. Vamos a imitar a ellos en los principios que ellos tienen. Y entonces, una cosa que nosotros vemos también es que cuando somos impartidos por nuestro Padre Ministerial, eso va causando que nuestro espíritu vaya quedando de eso mismo que tiene nuestro Padre Ministerial. Y naturalmente, al ser ministrados, vamos a hacer las cosas de la misma manera. Esto es muy importante. Número 3, ser fieles y leales. Nunca rebelarse. Esto es imprescindible, mis amados. Hay algunos que cuando son corregidos se enojan y ya se quieren ir, pero un verdadero hijo ministerial no se va cuando es corregido, sino que acepta la corrección. Esto es muy importante. Número 4, nunca tener celos ministeriales. 5, no desnudar ni deshonrar a sus padres ministeriales. Esto es muy importante. Los hijos cubren la humanidad de su padre y nunca un padre se sentirá amenazado en su liderazgo alrededor de un hijo. Porque cuando es un verdadero hijo, su líder sentirá, entonces usted va a honrar a su padre ministerial y nunca lo va a deshonrar. Nunca el padre se va a sentir amenazado por un hijo. Nunca un verdadero hijo le hará sentir al padre que está queriendo despojarlo. Número 6, seguir la visión de sus padres. Esto es algo muy importante, mis amados. Un verdadero hijo tiene que seguir la visión de sus padres. Tiene que hacer suya esa visión. Eso es muy importante. Otra cosa muy importante es ser obedientes a sus padres en todo. Y escuche, todo es todo. Y esto es muy importante, tenemos que ser obedientes. Cuando somos corregidos, ser obedientes. Cuando nuestro Padre Ministerial nos dice, haga las cosas así, hay que hacerlas así. En la obediencia está la bendición, mis amados. También, 8, dejarse corregir por sus padres, que es de lo que veníamos hablando anteriormente, que debemos dejarnos corregir. Esa es la manera en que nosotros vamos a crecer y vamos a ser formados. 9, honrar a sus padres ministeriales con finanzas. Esto es algo muy importante y es un tema que muchas veces no se les ha revelado. Es algo que se tiene que hacer por revelación. Honrar al padre ministerial con sus finanzas a través de diezmos y ofrendas. Número 10, tener en primer lugar la necesidad de sus padres antes que la suya propia. Ahora, esas son las responsabilidades que tienen los hijos ministeriales con los padres. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los padres ministeriales? Ministrar de su espíritu y dar consejo. Ir renovando al hijo en la visión. Cubrirles en oración. Esto es algo que nuestro padre ministerial hace por nosotros. Está intercediendo constantemente por nosotros, proponiendo protección divina. Es algo que el padre ministerial hace por nosotros. Pero nosotros como hijos también debemos hacer lo mismo, estar intercediendo por él. Eso es algo muy importante que no podemos descuidar, mis amados. Otra cosa que hacen los padres es preparar un legado espiritual para los hijos. Hace un par de semanas estábamos viendo una enseñanza que hablaba acerca del legado y hablábamos de que el padre siempre prepara un legado para sus hijos. Siempre le quiere dejar un legado a sus hijos. Y eso es algo que hace el padre ministerial. Qué importante. Por eso vemos la paternidad del apóstol Pablo. Se habla de que el apóstol Pablo tuvo muchos discípulos, pero solamente a muy pocos él llama a hijos. Es algo muy importante. Quiero que entendamos conceptos fundamentales acerca de lo que es la paternidad.
¿Qué cosas podemos ver acerca de lo que es la paternidad? ¿Cuáles son las características de un padre ministerial? Un padre ministerial prefiere que destaquen sus hijos, quiere que crezcan los hijos y que puedan ser exitosos. Otra cosa que hacen los padres ministeriales es que pondrá los hijos sobre sus hombros para que se paren sobre ellos. Cuando ellos nos catapultan a otras dimensiones, nos llevan para que podamos alcanzar nuevas alturas. Para esto yo quiero que leamos un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Uno de los grandes beneficios de la paternidad es que tu padre te sube a sus hombros para que tú puedas ver lo que tú no ves. Dice que Elías estaba en la cumbre del Carmelo y él le dice a su criado: sube y mira. Si ya estás en la cumbre, lo más alto de la montaña, y te dice sube, ¿dónde más te puedes subir? En sus hombros. Ese es el único lugar donde puedes subir aún más. Así que el beneficio de la paternidad es que la paternidad te sube en sus hombros para que tú puedas ver lo que no puedes ver. Necesitas de tu padre para que te levante y que te lleve a nuevas alturas, para poder ver cosas que tú antes no podías ver. Eso es algo muy importante. Un padre ministerial genuino estará pendiente del desarrollo de sus hijos. Un padre ministerial genuino dará amor y consejo a sus hijos. Ahora, una cosa que yo quiero resaltar es que hay una diferencia entre paternidad y paternalismo, que es algo que a veces las personas confunden. Porque el paternalismo viene como muy meloso, muy así como: ay, sí, todo está bien, con mucho cariño, pero no corrige, no le dice las cosas que tiene que mejorar. Y entonces la persona nunca crece. Ese es el paternalismo, pero la paternidad sí te trata con amor, pero también te corrige, te enseña: mira, esto no lo estás haciendo bien, esto lo tienes que mejorar. Y así es como nos ayuda a crecer. Así que un padre ministerial genuino estará pendiente del desarrollo de sus hijos y dará amor, pero también corrección. Esto es algo muy importante. Un padre ministerial, otra cosa que debemos entender, como dijimos, corregirlos en amor cuando sea necesario, porque el padre ministerial tiene esa responsabilidad de que él nos corrige y nos enseña con amor. Ahora, cuando hablamos de lo que es la relación del padre ministerial y el hijo ministerial, hay niveles que alcanzan los hijos. Hay niveles que nosotros tenemos que entender. Y a medida que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades de ser hijos y seamos buenos hijos ministeriales, vamos a ir avanzando en estos niveles. Hay 3 niveles a los que llega un hijo. El número 1 es el nivel de revelación, cuando se le es revelado que es hijo. Hemos dicho que la paternidad ministerial es sobrenatural, porque no se trata de que el padre le dice al hijo: tú vas a ser mi hijo, sino que el hijo tiene que recibir la revelación de parte de Dios de quién es su padre ministerial. Ese es el primer nivel, el nivel de revelación. Luego el número 2 es el nivel de hijo verdadero. Vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. También el apóstol Pablo utiliza esta expresión cuando se refiere a Tito.
Vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces vemos aquí que se refiere a este segundo nivel del hijo verdadero. Si hay hijos verdaderos es porque hay unos que son falsos. Pero ¿cómo se sabe quién es un hijo verdadero? Bueno, como dijimos, una de las cosas importantes en un hijo ministerial es que debe ser fiel. Esto es muy importante. Hay momentos difíciles en donde nuestra fidelidad es probada. Entonces, ahí es donde se sabrá si somos hijos verdaderos. ¿Cuáles son características del hijo verdadero? Es obediente a su padre ministerial. Toma la visión del padre y trabaja para su padre ministerial. Estas son las cosas que hace un hijo verdadero. El hijo verdadero no se va cuando las cosas se ponen difíciles. El hijo verdadero se queda ahí al lado del padre y es obediente en todo y acepta la corrección y trabaja y toma la visión del padre y trabaja para esa visión. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo expresa con relación a su hijo ministerial Timoteo. En Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mire qué tremendo la confianza que tenía Pablo con respecto a su hijo ministerial Timoteo. Él les decía a los filipenses, yo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y dice, porque a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Él sabía que Timoteo iba a ser del mismo ánimo y que iba a actuar de la misma manera como Pablo lo hacía. Dice, ya conocéis los méritos de él, que como hijo padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que el hijo ministerial trabaja al lado del padre y está sirviendo junto con él. Está trabajando para el padre. Y eso es algo muy importante. Y otra cosa que tenía es que él sabía que Timoteo cuando llegara iba a hacer las cosas de la misma manera como Pablo lo hacía. ¿Qué es lo que hablábamos anteriormente? De que el hijo ministerial hace las cosas de la misma manera como su padre lo enseñó. Y por eso Pablo tenía esa certeza de enviar a Timoteo, sabiendo de que enviando a Timoteo iba a ser como que él mismo estuviera ahí. Ahora, el hijo verdadero también honra a su padre con diezmos y ofrendas. Eso es algo muy importante. Ahora, ese era el segundo nivel, el hijo verdadero. Ahora, el tercer nivel es el nivel de hijo amado. Esto lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Mire qué interesante. Nosotros leíamos en 1 Timoteo que él le decía verdadero hijo, pero aquí en 2 Timoteo dice amado hijo. Este es otro nivel. El hijo amado es el que se queda con el padre hasta el final y es el que recibe el manto. Eliseo fue el hijo amado de Elías. Se quedó con él y nunca se apartó de su lado. Como les decía, pasaron años que Eliseo iba con Elías a donde fuera que Elías fuera. Y siempre Eliseo decía, cuando Elías decía, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a esta ciudad, Eliseo siempre le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces eso hace un hijo amado. Nunca se va, sino que se queda con su padre hasta el final. Ahora, Eliseo, para poder ser formado en la paternidad, tuvo que pasar por varios lugares. Son 4 lugares de los cuales yo les quiero hablar en esta noche. Son estos 4 lugares a donde fue con Elías antes de que Elías fuera levantado y antes de que Eliseo recibiera el manto y recibiera la doble unción. Primero vamos a ver en 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 1.
Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 nos dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. El primer lugar al que fue Eliseo con Elías es Gilgal. Recordemos que en Gilgal, ¿qué fue lo que ocurrió en Gilgal? Ahí es donde Josué hizo la primera parada. Ya estaban en la tierra prometida. Gilgal ya es en la tierra prometida, pero es el primer lugar donde paró Israel, donde acamparon los israelitas antes de tomar la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Gilgal? En Gilgal, Dios le da instrucción a Josué de circuncidar a los israelitas. Todos aquellos israelitas que nacieron durante el tiempo del desierto, que no habían sido circuncidados. Dios le dice a Josué: antes de que ustedes puedan ir a conquistar la tierra prometida, tú tienes que circuncidarlos. Y entonces dice en Josué 5:9: hoy he quitado el oprobio de Egipto de ustedes. Eso lo dice en Josué 5:9. Dice: hoy he quitado el oprobio. Significa que en Gilgal los padres usan cuchillos afilados para cortar el prepucio de esta nueva generación, circuncidando el corazón. Esto es muy importante. Ahora, ¿con qué tiene que ver ese circuncidar el corazón? Tiene que ver con liberación profética, tiene que ver con sanidad interior, tiene que ver con formación de carácter, tiene que ver con formación ministerial y tiene que ver con llevarlos a una madurez espiritual. Los cuchillos afilados van circuncidando el corazón de cada uno a través de la palabra. Van cortando toda aquella grosura que está en el corazón para poder dejar libre el corazón, hacerte libre de toda cautividad, sanar las heridas del corazón para que seas completamente libre. Ahora, hay muchos ministros que están ministrando cuando ellos mismos no han podido ser libres. ¿Cómo vas a poderle dar a alguien lo que tú no tienes? Eso es por eso es tan importante que primero pasemos por esta área de Gilgal, donde nuestro padre ministerial va a cortar la grosura para que nosotros podamos ser libres. Eso es algo muy importante. Por eso cuando llegas a esta escuela, una de las cosas que siempre enfatizamos es que debes de saber quién es tu padre para poder comenzar con esta labor de liberación, de sanidad interior. Hay muchas personas que llegan 3, 4 meses y todavía no saben, y entonces se les dice: bueno, te tenemos que dejar ir porque no podemos ministrar al hijo de la vecina. O sea, no podemos ir a corregir a alguien que no es hijo de la casa. Si tienes otra cobertura y esa cobertura es tu paternidad, entonces esa es la cobertura que te debe corregir, la que te debe formar. Entonces, este proceso es muy importante. Ahora, el proceso de circuncidar el corazón, nosotros tenemos que tener la humildad para poder pasar por ese proceso y dejarnos que nos corten, que nos circunciden el corazón. A veces no es fácil porque hay veces donde tal vez cuesta, pero no podemos estar evitándolo porque si no, nunca vamos a progresar. Si está el padre tratando de cortar con el cuchillo y tú estás a cada rato, no, es que no sé qué, es que si no lo dejamos hacerlo, no vamos a poder avanzar. Por eso es tan importante. Esta es la primera estación que hacemos con los hijos. Aquí es donde se suelta una palabra de liberación para que seas libre y tengas una vida próspera. Cuando se caen las cadenas, cuando se cae la atadura, cuando llegas a ser libre de toda cautividad, tu espíritu ahora es libre para poder crecer y avanzar. Muchos ministros por eso se sienten frustrados porque no han podido avanzar en el trabajo ministerial. Pero eso se debe a ciertas cosas que pasaron en su vida y que no han sido completamente libres. Entonces, el fundamento para que nosotros entendamos acerca de la liberación ministerial, o sea, estamos hablando a ministros aquí, entramos a una profundidad aún más fuerte, donde entramos a lo más profundo para que tu corazón pueda estar libre. Por eso Gilgal, cuchillos afilados, un lugar donde se te da una liberación de alto nivel. Esa es la primera parte del proceso que debe pasar un profeta de la mano de un padre ministerial. Un profeta no puede pasar solo si no hay alguien que le ayude, porque es necesario pasar por ese proceso. Y no solamente el profeta, todos los ministros necesitan pasar por ese proceso de liberación. Es algo esencial porque no podemos ir a liberar a otros si nosotros no hemos sido libres. No podemos ir a impartir de lo que nosotros no hemos recibido. Entonces es un paso fundamental para todo ministro,
pasar por este proceso de liberación. Y eso es de lo que se trata, Gilgal, que tu padre ministerial va a hacer eso, esa circuncisión del corazón, para que podamos ser libres. Y como decía, hay personas que tienen tantos problemas que están muy sensibles, son hipersensibles, que nadie les puede decir nada porque pegan el brinco, o que han sido heridos, tal vez por pastores u otras personas en autoridad, o a veces por sus padres naturales. Tal vez tuvieron una niñez o un crecimiento muy duro, y debido a eso se quedan muy sensibles porque tienen tantas heridas en su corazón. Pero eso tienen que pasar este proceso para recibir esa sanidad interior. Así que esta etapa es de suma importancia para que podamos avanzar, para que podamos llegar a la madurez. Porque es tan importante que nosotros podamos llegar a recibir esta sanidad. Bueno, cuando un ministro no alcanza la madurez, entonces está haciendo cosas que en vez de ayudar a otras personas, en vez de ser ayuda, puede ser hasta un peligro. Porque cuando uno no ha sido sanado, no ha recibido esa sanidad, entonces esa herida, eso que le duele, de eso va a estar impartiendo. Si quiere amargura, va a estar impartiendo amargura. Miren lo que dice Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire qué interesante. Dios trae en el espíritu a Isaías delante del trono. Y estando ahí dice que envió un serafín para pasar un carbón encendido en los labios del profeta Isaías. ¿Por qué? Bueno, si usted lee antes, dice que cuando Isaías tuvo esta revelación del trono de Dios, lo primero que él dice es: ay de mí que soy hombre muerto, porque soy inmundo de labios. Es decir, él sabía que lo que él había estado hablando hasta ese momento era pecado. Y entonces, este serafín pasa con el carbón encendido por los labios del profeta Isaías y le dice: hoy es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, Isaías no había tenido esa sanidad interior. Si usted mira, usted va a ver que antes de eso, el profeta Isaías, muchas de las profecías que él daba eran de destrucción, de maldición. Pero más adelante, usted mira que pasa esto, que el serafín pasa ese carbón encendido por los labios del profeta. Y entonces es restaurado. Cuando un profeta es novato, tú lo miras hablando de una manera que no es conforme al corazón de Dios. Para ponerte un ejemplo, a veces el Señor te muestra una destrucción, un castigo que Él va a traer, porque hay un pueblo que no está haciendo su voluntad. Pero un profeta nuevo, cuando es una persona que tiene llamado, pero no ha pasado por esa sanidad interior, a él muchas veces lo que le importa más es verse bien. Y entonces empieza a profetizar, y así dice el Señor, y traerá este castigo, y te hará esto, y te hará lo otro. Y el corazón está queriendo que suceda, porque dice: bueno, es que si no ocurre esto, entonces van a decir que no soy un profeta verdadero, porque no se cumplió. Mejor que sí se cumpla, porque así van a ver que soy profeta verdadero. Pero así es como piensa un profeta nuevo, uno que no ha sido pasado ese proceso de sanidad. Pero un profeta maduro lo que va a entender que lo que quiere Dios con eso es que el pueblo se arrepienta, que se vuelva de su mal proceder. Dios no quiere destruir a nadie. Usted lo mira, por ejemplo, en el caso de Jonás. Cuando Dios envía a Jonás a predicarle a Nínive y decirle: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Al final no se cumplió la palabra, pero sí se logró el objetivo que Dios quería para Nínive, que el pueblo se arrepintiera y se cambiara de su mal proceder. Entonces, aunque la palabra no se hubiera cumplido, el propósito con el cual Dios envió a Jonás a Nínive sí se cumplió. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que entender. Ahora, esto que vimos es el primer lugar, Gilgal, que tiene que ver con esos cuchillos afilados que nos van a cortar la grosura del corazón para que podamos ser libres y podamos ser sanados. Ahora vamos a ver cuál es el segundo lugar. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti?
Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Entonces, vemos que el hijo es probado. Recuerde que yo les decía cuando hablábamos sobre el hijo verdadero, que para poder llegar a ser hijos verdaderos, somos probados a ver si vamos a ser fieles. Dice que Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué fue lo que le dijo Eliseo? Le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces Eliseo se quedó con Elías y fue con él a Betel. Ahora, Betel es el segundo lugar. Este segundo lugar, el que tuvo que ir Eliseo. Ahora, ¿qué representa Betel? Betel es un lugar de portales abiertos, es un lugar de mucha revelación. Hay muchas personas que llegan a la escuela y dicen, bueno, yo soy profeta. Y cuando se les pregunta qué tipo de profeta eres, a qué te mandó el Señor, no sabe. ¿Por qué? Bueno, necesitamos tener esa revelación, porque hay muchos tipos de profetas. El ministerio profético es muy amplio. Entonces es importante que tengamos la revelación de cuál es el propósito de Dios para nosotros. Y así ocurre con todos los ministerios. Tenemos que tener esa revelación y eso es muy importante. Entonces en Betel es donde vamos a recibir esa revelación. Cuando nosotros entendemos nuestro destino, somos transformados. Dios pone de su ADN en nosotros, pone de su naturaleza en cada uno de nosotros y somos transformados a un nuevo nivel. Entonces eso es muy importante. Y debemos entender que es nuestro Padre Ministerial que nos ayudará para poder decodificar ese código genético. Como dijimos anteriormente, Dios le revela al Padre Ministerial cuál es el código genético del Hijo. Y entonces es nuestro Padre Ministerial el que nos va a ayudar para que podamos llegar a cumplir con ese propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Esto es muy importante, mis amados. Entonces, debemos entender, ahora vamos a ver el tercer lugar. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Vemos que nuevamente Elías le dice a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y Eliseo nuevamente le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ahora, este es el tercer lugar, que es Jericó. Jericó es un lugar de muros que te impide que puedas avanzar en tu ministerio. Un lugar que te enseña a derribar todo muro que el enemigo ha levantado contra tu ministerio. Se te enseña a derribar, se te arma con armas espirituales poderosas. Pero este tiene que llegar a un nivel cuando el hijo ya ha alcanzado un nivel de madurez. Y los padres ministeriales están seguros que es un hijo de la casa. ¿Por qué es tan importante esto? Porque no puedes armar a personas que no conoces, que no estás seguras de que tienen la madurez necesaria. Porque se corre el riesgo de que si esa persona no es madura y no sabe, entonces puede causar mucho daño. Es muy importante. Por eso que este nivel, cuando ya el hijo ha llegado a un nivel de madurez, que el padre ministerial sabe que ya puede utilizar esas armas. Y es algo muy importante porque el padre ministerial es el que sabe cuando el hijo ministerial está listo. Muchas veces el hijo ministerial está, bueno, yo ya quiero ir, yo ya quiero hacer esto, yo puedo, pero el padre ministerial le dice, espera, todavía aún no es el tiempo. Entonces tenemos que entender que el padre ministerial sabe cuándo es el momento para que el hijo ministerial esté listo para hacer eso. Es algo muy importante. Es un lugar, Jericó, donde se derriban las estructuras, las fortalezas que el enemigo ha levantado a través de las culturas en muchos países. Hay muchas personas que han levantado fortalezas debido al trabajo que ha hecho el enemigo en sus vidas. Hay personas que no se sienten dignas de ser hijos de Dios. Hay personas que no se sienten dignos de ser un ministro. Hay personas que se sienten culpables de haber sido escogidos. Gente que ni siquiera puede llegar delante de la presencia de Dios porque se siente culpable por errores que cometió hace años. Aquí es donde a nosotros se nos enseña a derribar todas esas fortalezas, a destruir todo plan del enemigo para nuestras vidas. Se dan armas de guerra de alto poder.
Es aquí donde nos convertimos en verdaderos conquistadores del reino. Es el lugar donde suena el shofar, donde somos convocados a la gran batalla, donde Jericó representa todo lo que el enemigo ha levantado para poder tener bajo sus garras a las naciones. Somos nosotros los enviados por Dios. Así como Dios envió a Josué para derribar los muros de Jericó, los entregó en su mano, porque somos herederos de esta tierra prometida. Somos nosotros los que se nos ha sido llamados a ser conquistadores del reino, a tomar las naciones para Cristo. Un ministerio con unción apostólica y profética, con revelación profética y con fundamento apostólico. Así que Jericó es un lugar de guerra, es un lugar de confrontación, es un lugar donde tú vas a aprender cómo conquistar las naciones para Cristo. Es un lugar donde se te revela la palabra de poder para poder derribar principados, derribar potestades y huestes de maldad. Es el lugar donde se te dan las armaduras para poder avanzar en tu ministerio. Cuando entramos a este lugar, se deposita en nosotros una unción para vencer al enemigo. Sabemos que estamos aquí para cumplir un propósito divino, pero este propósito se cumplirá cuando hemos sido revestidos de autoridad y de poder de armas de alto nivel. Entonces, esto es muy importante. Ahora vamos a ver el último lugar. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Entonces, este es el cuarto lugar, el Jordán. Entonces, el Jordán, ¿qué es lo que ocurrió en el Jordán? Bueno, el Jordán es donde Jesús fue bautizado. ¿Qué representa el Jordán para nosotros? Bueno, el Jordán, cuando llegamos al Jordán, vamos a tomar una decisión para poder dar inicio a nuestro ministerio. Ahí inició el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él entró a las aguas del Jordán como Jesús de Nazaret, pero salió de las aguas del Jordán como Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios. Cuando llegamos al Jordán somos investidos de poder, somos ungidos. Es aquí donde se nos da paso al manto y somos enviados como ministros maduros para poder cumplir con la labor que se nos ha encomendado. El Jordán es el último lugar donde vas a pasar, donde vas a tomar la decisión para iniciar tu ministerio. Aquí muchos, después de haber sido formados, algunos se asustan y ya no quieren avanzar, pero es el último lugar donde se te unge y se te envía para cumplir con el propósito divino. Esto es algo muy importante. Así que yo espero que esta enseñanza haya traído luz acerca de cómo es la paternidad ministerial, por qué es tan importante que nosotros tengamos un padre ministerial que nos guíe. Yo quiero decirles esto porque yo quiero decirles que el enemigo, una de las cosas que más ha atacado en este tiempo, es lo que tiene que ver con la paternidad. Porque él sabe lo importante que es la paternidad, porque es a través de eso que Dios está formando a la nueva generación. Pone a padres ministeriales que nos formen, que nos guíen, que nos enseñen para poder llegar a la madurez. Y por eso el enemigo mucho ha estado atacando lo que es la paternidad. Y por eso usted va a ver que en línea hay personas que hablan contra lo que es la paternidad. El enemigo no quiere que esto ocurra, porque sabe que es a través de eso que nosotros vamos a ser formados para poder conquistar las naciones para Cristo. Así que, mis amados, yo espero que esta enseñanza te haya traído mucha luz acerca de qué es la paternidad ministerial, cuáles son los beneficios de la paternidad y cuáles son nuestras responsabilidades como hijos ministeriales. Debemos entender que si nos quedamos fieles, somos obedientes y continuamos perseverando, aceptamos la corrección y seguimos honrando a nuestro Padre ministerial y obedeciendo, vamos a ser bendecidos. Vamos a poder avanzar a nuevas dimensiones para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, mis amados, antes de despedirnos, vamos a ver el manual de esta noche.
Usted puede pedir este manual Paternidad Ministerial, que es el manual que habla sobre lo que hemos visto en esta enseñanza. Si usted quiere pedir este manual, tiene que enviar el código de esta noche. Este código 595141. Ese es el código para esta noche. Usted puede tomar una captura de pantalla para que usted lo pueda enviar. Pero recuerde que usted tiene que enviar este código en cuanto termine la enseñanza de esta noche, para que usted pueda pedir su manual y pueda pedir el video. Bueno, mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para sus vidas y yo los bendigo y en el nombre poderoso de Jesús. Buenas noches.